Bueno, como lo anunciábamos, ha pasado muy poco tiempo desde lo que muchos denominaron el paro o la huelga policial o la quita de colaboración. Yo insisto, es muy personal esta caracterización que hago, esta opinión, como todas las opiniones tan personales, tan subjetivas. Yo hablo de una extorsión policial, de un grupo de policías que lamentablemente en esta representaron a la institución y lamentablemente arrancaron una decisión en un contexto de quita de colaboración, de caos social, de robos a supermercados y a viviendas particulares. Bueno, este combo, todas estas circunstancias generaron en un contexto de absoluta crisis que el gobierno responda de una manera que yo ya lo dije en varias oportunidades, no me pareció la mejor. No me pareció la mejor por ser amable, nada más lo resumo con esta frase. Sin embargo, hay proyectos en la legislatura, por ejemplo, de sindicalización, por ejemplo, de crear una comisión de seguimiento del trabajo policial, de las variables que rodean al conjunto de los trabajadores policiales o de los policías, porque también hay que discutir si un trabajador policial es lo mismo que un docente, ¿no? Es lo mismo que un empleado, que un portero en una escuela. Es cierto que hay que trabajar sobre la idea de la precarización salarial, que es el que se puso en el tapete en los últimos días, pero también laboral, pero también de recursos, pero también de logística. Hay hasta hace poco los vecinos de Barrio Candil que se quejaban que no había un patrullero en la comisaría tercera, que pueda salir a patrullar, que pueda salir a brindar tareas de prevención. Bueno, un sinnúmero de situaciones que se desconocen en general, la población las desconoce en general, pero que es oportuno siempre discutirlo en profundidad y para eso hemos convocado a dos legisladores que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Es el caso de Héctor Acuña, presidente de la comisión. Gracias, Acuña, por haber venido. Buenas noches. Y Maximiliano Puyaro, vicepresidente de la comisión. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo cree, como primera pregunta, cómo cree Acuña que tramitó el gobierno esta crisis que duró muy poco tiempo? Fueron 72 horas, digamos, el núcleo duro de la crisis fueron 72 horas, por lo menos para mí. ¿Cómo cree que lo tramitó a trazo grueso la crisis? Yo creo que reaccionó tarde porque después lo de Córdoba se veía venir. Y porque además creo que es un error creer que la síntesis del reclamo es solamente la cuestión salarial. Tal vez la cuestión salarial sea el disparador del estado de ánimo del policía. Pero acá hay situaciones que tienen que ver con el pago adicionales, con la retención del 20%. Explicar a la sociedad que del adicional que hace el policía, que no lo paga el Estado, que lo paga un tercero, al policía le descuentan un 20% que va a financiar cuestiones de infraestructura que tienen que ver con la policía. Tienen que ver con la compra de uniforme, con la compra de balas. Es como si el empleado público, para que la gente comprenda, se le descuenta el 20% de las horas extra que hace para comprar las resmas de papel, el liquid paper, el tóner de la computadora para poder trabajar. Esto es así. Hay 200 oficiales en la provincia de Santa Fe que tienen atraso de una antigüedad de 8 años, que tampoco es culpa de este gobierno. Tiene que ver con, tal vez, el último periodo de la última gestión justicialista. Digo para marcar la cuestión exacta. Hay 3 juntas de ascenso que se ven en la policía. ¿Qué es una junta de ascenso? Es el mecanismo por el cual, antes había un mecanismo automático por el tiempo, que permite ascender, permite pasar de una jerarquía a otra jerarquía. De comisario inspectora, comisario general y así. Hay un atraso en esto, y a tener este atraso significa también un atraso en la cuestión económica, porque la jerarquía también implica una modificación del sueldo, aun cuando hay un achatamiento, y a veces las diferencias entre jerarquías son menores, pero hay un rol de expectativa de que uno pueda crecer en la jerarquía, teniendo en cuenta que uno un día se va a jubilar, y no es lo mismo jubilarse con una categoría que jubilarse con otra. Está claro, sí. Entonces, estas cuestiones, que en principio tienen una connotación con el salario, pero no directamente un impacto tan fuerte en la economía de la provincia, podrían haber sido resueltas de otra manera si hubiese existido un monitoreo por parte del gobierno y aparte una cuestión atinada. Si este planteo se dio en una provincia vecina y acá hay reclamo, es lógico que este planteo iba a venir en la provincia. Entonces me parece que se reaccionó un poco tarde y me parece que quedó al descubierto lo que todo el mundo dice, pero efectivamente el relato, la cuestión dialéctica puede quedar para nosotros que somos legisladores, que no tenemos competencia de gobierno. No hay que enojarse con un legislador que habla, hay que enojarse con un legislador mudo. Ahora, el gobierno tiene otro elemento, habla a través de sus actos. Entonces, lo bueno es que el ministro no relate, sino que ejecute política o el gobierno ejecute política. Y en esta óptica quiero decir que el gobierno se pasó de relato y quedó al descubierto algo que dijeron dos. Corti
Antes de irse dijo, me voy porque no puedo controlar la policía y corrupción policial, y Lamberto, que reconoce, quedó al descubierto que la policía se autopropone, se autoconduce, se autolimita. No he escuchado la primera frase que usted le indica a Corti dijo, me voy porque no puedo controlar la policía. Corti dijo, hay corrupción policial, está en el vespertino. Se le escapó el violador de la peatonal de la subcomisaría tercera con toda la guardia. Yo le repito, esto es una cuestión en todo caso retrospectiva. Lo recuerdo que lo dijo. Bueno, es un caso escandaloso de corrupción policial, lo recuerdo. La primera cita no la recuerdo. La puedo controlar. Está escrito en el vespertino de la ciudad de Santa Fe. Si yo tomo de ese. Y lo grave de esto es que se fue un ministro. Es como que usted tiene una empresa y un gerente que dice, mira, yo me voy por esta situación. El dueño de la empresa, cuando vuelve a poner un nuevo gerente, en este caso ponemos un ministro, lo lógico es que el jefe, que es el gobernador, le diga al nuevo ministro, mira, el que se fue por este problema, fíjate qué pasa. Yo no sé si se lo dijo o no se lo dijo. Lo concreto de esto es que 90 días después, Lamberto vuelve a repetir la frase en el matutino de Rosario y dice, a la policía hay que controlarla, el título me acuerdo, textual, y con el sistema de cajas negras la policía no tiene futuro. Entonces, me da la sensación que el gobierno perdió 2 años de relato, más preocupado por encontrar un encuadre o de alguna manera poner un escudo mediático y no resolver la situación. Y esto quedó al descubierto. Realmente tenemos un ministro, esto lo digo con respeto por el hombre político, pero no por el ministro, que me parece que más un comunicador de lo que dice la policía que un conductor de la Fuerza del Orden Público. Puyaro, ¿cómo lo vio usted? Bueno, gravísimo, como una crisis institucional en donde las fuerzas de seguridad de manera extorsiva pretendieron llevar adelante diferentes reclamos que puede ser, coincido con Acuña, que se podían venir visualizando desde hacía tiempo, pero de una manera en donde entendemos que las fuerzas de seguridad no pueden manifestarlo de esa forma, en función de que brindan un servicio público esencial para la vida de la provincia de Santa Fe. No creo que el gobierno haya reaccionado tarde, sinceramente. Creo que lo de Córdoba fue una explosión en 20 provincias en donde el gobierno de la provincia de Santa Fe, antes de tener los primeros reclamos, ya comenzó a intentar dialogar y salió a plantear alguna recomposición salarial, que lo había planteado hasta con este tipo de bonos antes que empiece la protesta de la policía, fundamentalmente en la unidad regional 1 y 2. Sí, tal vez creo que deberíamos haber sido más exigentes con respecto a llevar adelante diferentes sanciones administrativas. El Estado no puede resignar, el Poder Ejecutivo no puede resignar esa potestad que tiene para quienes a punta de pistola extorsionaron, rompieron bienes del Estado para llevar un reclamo adelante y pusieron a una ciudadanía en vilo. Creo que la justicia debe actuar, que debe actuar con absoluta contundencia y con absoluta fuerza sobre los responsables. Creo que el Estado de la provincia de Santa Fe, el Poder Ejecutivo, debe llevar adelante sanciones administrativas, porque si no también es muy difícil poder pedirle a la justicia que actúe y uno como Poder Ejecutivo no llevar adelante esas sanciones. Pero creo también que el Poder Legislativo de la provincia de Santa Fe, quienes somos legisladores, representantes del pueblo, no podemos ser espectadores de lujo de esta situación tan grave, esta crisis, y tenemos que ponerle la lupa en función de lo que nos permite el artículo 46 de la Constitución, que es crear en el seno de la legislatura, de ambas cámaras, en este caso nosotros somos diputados de la Cámara de Diputados, una comisión de seguimiento para realmente poder dilucidar, poder saber, más que la cuestión jurídica que la va a analizar la justicia y esperemos que condene a los responsables y que puedan ir presos, sino la cuestión política, dónde se rompe la cadena de mandos, fundamentalmente, en qué lugar se da este conflicto, en qué momento, si existía información de inteligencia pública que podía presuponer que este conflicto lo podíamos tener, si realmente fueron conflictos aislados los que se llevó adelante en cada una de las provincias o realmente, como plantearon algunos medios de comunicación y algunos periodistas en particular, fue una cuestión más orquestada que apuntaba a la desestabilización de un gobierno. Y en ese sentido creo que todos tenemos que ser responsables y por eso entiendo que nosotros también nos tenemos que involucrar y llegar hasta el final para ver quiénes fueron los responsables de esta crisis. Usted acaba de decir que entiende que el gobierno, el Poder Ejecutivo debe tramitar en lo que se conoce como una investigación, un sumario administrativo al personal que por lo menos quitó su colaboración cuando tenía que estar arriba un patrullero o de guardia.
¿Dijo eso? Sí. Bueno, ahora, usted integra el Frente Progresista, es un diputado que tiene mucha presencia, no solamente en los medios, sino también en los tribunales, es reconocida su participación denunciando con nombre y apellido y yendo a la justicia a personas realmente poderosas y mafiosas, sobre todo del sur provincial. Es una referencia, podríamos decir, para dentro del Frente en materia de seguridad. ¿Han sido consultados los otros partidos del Frente Progresista en esas 72 horas de crisis? Porque bueno, usted está planteando, por lo menos acá, una disidencia. Sí, absolutamente. Bueno, a mí particularmente no en la resolución del conflicto, tampoco critico el momento, recordemos, contextualicemos, ¿no? En el momento que el gobierno lleva adelante la última propuesta y el decreto del gobernador, teníamos una situación sumamente delicada. Yo lo que creo que debemos recomponer la autoridad política para con las fuerzas de seguridad. No nos pueden hacer un paro a punta de pistola, no permitirte sacar los autos de las 2 unidades regionales, romper las llaves en algunos casos para tapar las puertas de ingreso o de salida de las unidades regionales para que no puedan salir quienes pretendían prestar servicio del comando radioeléctrico. Pinchar neumáticos. Claro, bueno, exactamente. Y muchas veces exhibiendo las armas reglamentarias que el propio Estado le da, llevar adelante la protesta. Creo que no podemos resignar esa potestad como Estado. No puedo juzgar el acuerdo en el momento que se llevó adelante. Yo lo hablé con muchos amigos de aquí de la ciudad de Santa Fe, criticando o por ahí intentando tener otra visión, y me decían, mirá, hubo 40 comercios saqueados, teníamos realmente una situación sumamente delicada. A nosotros nos alivió el acuerdo con las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, pero posteriormente, digo, podemos rever por lo menos a quienes realmente fueron muy violentos a la protesta y cometieron ilegalidades. Ahí sí tenemos que llevar adelante sanciones administrativas, porque si no, no solo le podemos tirar a la justicia el problema y como Estado, como Poder Ejecutivo, mirarlo desde otro lugar. ¿Qué se puede hacer desde la legislatura, desde la comisión? Bueno, en realidad yo creo que, digamos, no es que no coincida con Puyaro, yo creo que el Poder Legislativo no puede ser espectador. Yo lamento, en este sentido, que el gobierno haya tenido una visión parcializada y que no haya invitado a la Comisión de Seguridad. Si en todo caso no le resultaba ameno o agradable el presidente, hubiese invitado al vicepresidente a participar de la reunión, como lo hizo con el Senado. Creo que eso fue, me parece, un error del gobierno, sobre todo cuando nosotros fuimos los primeros en participar y cuando, queda mal hablar en primera persona, pero cuando yo he sido el legislador que le ha dicho al gobernador y al vicegobernador qué elementos necesitan, porque este es un problema de plata, cómo podemos colaborar, y por eso aprobamos rápidamente el presupuesto. Ahora, lo que digo es, hay que cumplir con la ley. La ley de emergencia en seguridad, lo digo porque presenté nota hace 3 meses, plantea la constitución de una comisión bicameral de seguimiento, que le integra la Comisión de Seguridad del Senado y la Comisión de Seguridad de Diputados. Es decir, más allá del planteo... Que está vigente hace un año, ¿no? Está vigente, digo, está vigente. ¿Se creó? No. Bueno, no sé. Pero Entonces, es responsabilidad de los legisladores. No, pero acá hay una cuestión. Digo, finalmente acá no hubo voluntad de un sector importante del oficialismo de querer constituirla. Porque la verdad que tanto Traferri como yo hicimos los planteos y no hay eco. Entonces digo... Acá está presidente Puyaro, yo no creo que Puyaro haya tenido ningún inconveniente. Bueno, no, Puyaro, pero no se resuelve solamente con Puyaro. Pero ¿de quién se trata? Porque si no, pareciera ser que hay que componerla con todos. El Senado, digo. Parece que el Senado tiene una responsabilidad en esto, en conformar esta cuestión bicameral. Entonces digo, basta con cumplir con la ley. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer como legisladores, y en esto tenemos que tener cuidado, es no podemos tapar los errores que tiene el gobierno, porque hay competencias que son puras, exclusivas y excluyentes del ministro. Entonces, una cosa es que uno colabore con el seguimiento que pueda plantear, que de hecho los legisladores, cuando hacemos una crítica, cuando presentamos un pedido de informe, cuando hacemos una advertencia, estamos planteando un seguimiento de la situación. Ahora, lamentablemente ese planteo no ha sido escuchado o advertido por el gobierno. No es que nosotros después de la crisis decimos no hay control sobre la fuerza del orden público. Hace 2 años que venimos advirtiendo. Yo celebro, hoy lo dije, saldrá un comunicado por estas horas en los medios de comunicación, celebro la reacción del intendente de Santa Fe, que le haya dicho al gobierno y al ministro, los 2 ministros, necesitamos mejorar la cuestión de seguridad pública en Santa Fe. Porque la verdad que la situación en las grandes ciudades es crítica. Le voy a dar un elemento. Celebro que haya una funcionaria como la defensora de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, la doctora Colombo, que haya dicho por escrito lo que este legislador hace 1 año y medio viene diciendo.
que el tema de la droga ha ingresado en las escuelas y que hay alumnos que abandonan la escuela para hacerse cargo de la atención de búnker de droga. Ya no lo dice un legislador de la oposición, lo dice una funcionaria del gobierno, propuesta por el gobernador y votada por la legislatura. Entonces, me parece que acá lo que hay que hacer es seguir sumando colaboración. Bueno, podríamos decir que agendó el problema el gobierno entonces. Bueno, no sé si con información propia o a partir de su información. Pero lo que digo es, no alcanza con... Y digo, es importante la decisión de la funcionaria porque esa es la competencia que tiene. Ahora, el gobierno agendaría el problema si Lamberto no hubiese contestado el pedido de audiencia que hicimos de la comisión. La comisión que integramos nosotros, en pleno, todos los legisladores, Alicia Gutiérrez incluida, y el resto de los justicialistas, le presentó una nota por escrito a Lamberto pidiendo una audiencia por el tema de la droga en la escuela, hace 8 meses, y el ministro todavía no nos respondió la nota de audiencia. Entonces, digo, estas cosas yo las planteo en este marco, ya pasó el conflicto, y quiero decir que en pleno conflicto yo tuve un reportaje con usted en otro medio de comunicación, sí, me acuerdo. Y públicamente dije que me parecía extorsiva la forma en que la policía ha llegado. Yo creo que teníamos dos extremos. Un extremo era, no podíamos tener un agente de policía con 5.800 pesos, yo tenía claro. Y el otro extremo es que la policía que reclamaba no podía pedir lo que quería, sino que acá había una cuestión responsable del gobierno que no puedo otorgar un aumento por un acto de voluntad, sino un acto racional de decir, te puedo dar este aumento porque esto es lo que puedo pagar. Y en esto nosotros salimos fuertemente a respaldar al gobierno porque me parece una actitud responsable del gobierno ofrecer lo que puede pagar. Entonces, creo que nosotros como opositores en el momento de la crisis respaldamos institucionalmente al gobierno, dijimos con fuerte voz que no estábamos compartiendo la extorsión y que obviamente íbamos a respaldar con esta decisión, y usted recordará que yo salí en las últimas horas, después se solucionó el conflicto, pero salí a plantear la constitución del Consejo Provincial de Seguridad para pedir a la policía que deponga la actitud, que levante la medida de fuerza, que vuelva al trabajo mientras sigan la negociación. ¿Usted cree en este marco de que tantas sugerencias, que son ciertas, no lo digo con sinceridad, lo ha hecho el gobierno, ¿usted cree que el Ejecutivo debería sancionar a través de un sumario administrativo a los policías que quitaron colaboración? Si ¿Usted cree eso? Yo creo que no puede dejar impune el hecho. Pero esto hacerlo es impunidad. Sí, yo creo que hay extremos. Yo creo que hay que medir con una fina vara que la va a poder medir el gobierno a través de la investigación. Lo que pasa es que podemos hacer pero nosotros. 20 integrantes del Comando Radioeléctrico pinchando la cubierta de 20 móviles, es más que un hecho. Es una situación, es más que un paro. Es una situación muy difícil. Pero es un cacho más que no lo dijimos todavía. Se rompió la cadena de mando. Acá hubo jefes del comando en Rosario que resultaron golpeados. Después la crónica periodística no lo refleja, que bueno, ya he dicho, pero esto ocurrió. O sea, acá se rompió la cadena de mando. Entonces, yo entiendo que la situación es difícil y cuando yo planteé en el medio de negociación, a mí no me parecía oportuno que usted amague con una sanción cuando está negociando. Pero pasado el tema, me parece que hay que poner un mojón, porque de lo contrario dejamos abierta la puerta. Vení, quemá la neumático, hacé lo que vos quieras, acá no pasa nada. Me parece que ese antecedente no puede quedar así. ¿Cómo se reconstruye Puyaro autoridad política del control de la fuerza de seguridad después de una situación como la que se vivió? Y se lo pregunto porque hay algo que usted presentó hace poco tiempo que para mí es fundamental. Si se puede hacer una comisión de seguimiento sería, no sé si técnicamente es posible plantearlo así, pero un pedido de informe que usted elaboró alrededor de las enormes causas, la larga lista de causas por crecimiento patrimonial que hay en la justicia, muchas de ellas judicializadas, muchas de ellas que no se pudieron probar en sede administrativa, que no se mueven. Digamos, si no está ahí el control de la política para activar esas causas, digamos, ¿hasta dónde el cabo que está en la comisaría, el cabo que está en Margarita, el cabo que está en Gato Colorado, que estaba ganando 5.000 pesos y que ve que el jefe con total impunidad se compró 3 casas, 4 autos, 5 yates, está viviéndola con esa impunidad? Digamos, eso es una construcción de autoridad que se tiene que hacer desde la política. ¿Cómo se recupera el control de la policía desde la política después de lo que pasó? Mire, coincido con el diagnóstico. Nosotros cuando hacemos el pedido de informe no solo lo hacemos a la justicia, que existen 12 causas parados con la gravedad de lo que sucedió el año pasado con la causa del Patón Ábalos aquí en Esperanza, que es una causa que se archivó, que no termina él mismo ni condenado ni absuelto por la justicia de la provincia de Santa Fe, sino que directamente la causa prescribe, con lo cual se garantiza la impunidad y tiene que ver con lo que usted planteaba claramente. La impunidad que ven los de abajo para con los de arriba que se han enriquecido, muchos
altos y medios mandos de la policía, de la Fuerza de Seguridad de la provincia de Santa Fe, que no avanzan a la justicia. Nosotros no solo le preguntamos a la justicia santafesina, sino también le preguntamos a la Secretaría de Control cuántas causas estaba llevando adelante las investigaciones y qué tiempo tienen las mismas en la misma Secretaría de Control. Entendemos que la autoridad al interior de las fuerzas de seguridad se recomponen con mejores instituciones democráticas. Tenemos que empezar a pensar eso y empezar a profundizar eso. Nosotros, no puede ser que para denunciar a un policía y para investigar a un policía lo investigue la propia policía, la División de Asuntos Internos, la policía de la policía. Nosotros en la Comisión de Seguridad le dimos ya dictamen a un proyecto de mi autoría que plantea tener un ente de control civil de la policía externo, es decir, que opere por fuera del Ministerio de Seguridad con una persona, con un civil, con mucho poder político para llegar hasta donde tenga que llegar. Digo, hasta donde tenga que llegar es hasta el roce con la autoridad política, no si tiene que llegar. Por eso planteamos que tiene que tener o acuerdo legislativo o los 2/3 de cada Cámara la persona que lleve adelante esta labor. Con mejores instituciones democráticas vamos a poder mejorar las instituciones que tenemos y con una fuerte definición política de que la política no puede relegar la conducción clara sobre las fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina. Porque esto no solo sucedió aquí, sino sucedió en fuerzas federales del orden nacional y con fuerzas de seguridad de 20 provincias. Mire, si me permite, por supuesto. Se corrige con un ministro que realmente controle, se corrige con decisión política de hacerlo. Porque le voy a decir una cosa más, esta cuestión que nosotros advertimos claramente de las causas por enriquecimiento ilícito, yo los invito a que el periodismo responsablemente lea alguna vez la versión taquigráfica de lo que fue la interpelación al ministro. Porque la verdad es que la interpelación a Lamberto, leída, releída, mirada y vuelta a mirar, no condice con lo que los medios de comunicación comunicaron en aquel entonces. Entonces, digo, para que la gente tome conciencia, yo todavía estoy esperando que me contesten el pedido de informe de la interpelación a Lamberto, que en realidad era el pedido de interpelación a Corti. Este gobierno no responde absolutamente un solo pedido de informe en materia de seguridad. Entonces, me parece que hay que contextualizarlo en este sentido. Digo, hace 2 años que... Discúlpeme, ¿qué le preguntaba en esa? ¿Qué repreguntaba de acuerdo a la versión taquigráfica de la visita? Le hemos planteado los enriquecimientos ilícitos. Hace poquito... Pero lo informó, yo estuve presente en esa... a ver. Informó el estado de las causas, en ese momento eran 10, creo. ¿No? Sí. O de 30... Sí, pero vamos de nuevo. Cuando le planteamos qué investigación hizo usted hacia adentro y qué investigación hizo el Estado para saber cómo avanzaba, la explicación del ministro fue: está judicializado. Ahora, ¿no hay un ministro de Justicia que pueda revisar cuál es la situación que tenemos? Porque esta situación... Pero está la división de poderes, diputado. No, salvo que la provincia pueda constituirse como querellante en la causa, que sería fantástico. Me parece una contradicción enorme, porque usted acaba recién de decir cómo se convive con un cabo que ve efectivamente que su comisario se compra 2, 3, 2, 4x4. Entonces digo, el Estado... ¿Qué le dijimos a Lamberto? Mire, si usted no investiga hacia adentro, si usted de alguna manera no pone un límite entre lo que está bien y lo que está mal, usted va a desmoronar su propia fuerza del orden público hacia adentro. Está bien, pero yo le pregunté, la intervención del ministro de Justicia realmente no la comprendo. Me parece que el gobierno es uno solo. Sí. No, así como el ministro o el procurador general llaman a un juez para retrasar la investigación del puerto, y hay un fiscal que hace 2 meses que está pidiendo instrucciones y no se dan, es otra discusión. Esto ocurre, pero así como pueden llamar para decir vayan más lento, no está mal que alguna vez llamen para decir avancen un poco más. Entonces, me parece que el gobierno es uno solo. A mí no me consta eso que usted dice. A mí sí me consta, por eso lo digo, a mí me consta. Lo que quiero decir es, hagámonos cargo de las situaciones que pasaron, porque acá lo que hay que hacer es rever retrospectivamente. El problema no empezó ayer, ni la inseguridad empezó ayer, ni tampoco le vamos a echar la culpa que la inseguridad empezó con este gobierno. Yo no estoy diciendo eso. Sí digo que hay cuestiones que se recrudecieron, sí digo que hay voluntades políticas que se manifestaron. Acá hay un poder político que salió a decir en el primer momento que hay un jefe de policía que hoy está detenido, que yo soy el primero que dije,
soy respetuoso del legítimo derecho de defensa, pero la primera reacción del gobierno fue proteger a ese jefe de policía, y algunos referentes políticos del frente dijeron era un preso político. Entonces, me parece que hay que contar la historia global y darnos cuenta que lo que tiene que hacer el gobierno es cambiar el prisma con el que se ve. Con esto último que usted dice, yo estoy de acuerdo. Yo creo que un preso que está preso a través de una investigación judicial, más allá que a mi criterio horrenda la tramitación que hizo la fiscal Betiolo de la causa Tognoli en Zona Sur, y que hay que yo no soy fallo, defensor de Tognoli, y hay que esperar el fallo. Estoy de acuerdo que digamos que hay que investigar hacia adentro de la policía con mucha fuerza. Lo que no logro entender es cómo se puede intrometer el Ejecutivo en una investigación judicial. Mire, más allá de no participar como querellante, ¿qué otro tipo le doy un solo elemento. La ley originaria de emergencia en seguridad establecía que aquellos jueces que hubiesen estado investigados por enriquecimiento ilícito no podían ser jefes, no echarlo, lo tenían que correr. ¿Qué hizo el gobierno? Vetó. Entonces, cuando usted tiene un poder ejecutivo que frente a una manifestación clara y contundente de lo que le dijimos en la interpelación al ministro, dice, yo el jefe que está investigado lo dejo dejando que siga siendo jefe, se rompe esto que usted marcaba, de tener un jefe que efectivamente no puede mostrar cómo tiene un patrimonio frente a otro que gana 5.800 pesos y que efectivamente ve esta situación de incongruencia e de inconsistencia. ¿Puyaro? No, por ahí siguiendo el hilo de lo que decía mi compañero de la Cámara, lo que en ese momento planteaba con claridad el ministro Lamberto era que existían 30 investigaciones al interior de las fuerzas de seguridad, en este momento existen 43, y que había 10 en la justicia y que el Poder Ejecutivo no se podía meter en las causas judiciales. Si en ese momento contestó, y lo recuerdo claramente, que dio los nombres de los policías que estaban siendo investigados en la Secretaría de Control en ese momento, que eran 30, y los mencionó. Con respecto al veto sobre los policías que estaban investigados, no eran policías que estaban investigados en la justicia, sí que tenían denuncias en la Secretaría de Control. Y lo que también en ese momento contestaba el ministro Lamberto era que existían muchas denuncias entre las mismas fuerzas para que una persona no logre un ascenso en particular. Por eso, ante una denuncia anónima, la Secretaría de Control tiene que empezar a llevar una investigación. Y muchas veces, la mayoría, o muchísimas veces, estas investigaciones eran llamadas que se hacían desde un teléfono público, llamadas falsas, para que se investigue tal o cual. Con lo cual, si no estaba judicializado, el Estado entiende que ese artículo no tenía sentido. Y yo también coincido, porque si no, a ver, están por nombrar de jefe de policía X, y cualquiera que pretende el mismo cargo hace una llamada a la Secretaría de Control y pide una investigación, y la ley plantea que se lleve adelante esa investigación, no tenía sentido ese artículo que había incluido la legislatura. Pero no significa que una denuncia anónima pueda ser absolutamente veraz, ¿no? Caso Arismendi, el único caso en la historia de la democracia en la provincia de un jefe policial indagado a partir de un sumario, una investigación sumaria que se abre a partir de un anónimo. Pregunta número 6 del pliego de preguntas, Lamberto. Quiero decirle que acá hubo un jefe de policía que se fue sin presentar la declaración jurada de bienes, de patrimonio. Se fue incorporada en el expediente judicial ya. Bueno, hubo otro jefe que se fue sin presentar la declaración jurada. Y quiero decir una cosa más. Todos los casos puntuales que nosotros le dijimos a Lamberto, cuando yo le dije, ¿quiere verlo a Tognoli? Véalo a través de Baella, ocurrió. Sí, digo esto porque una vez se relee y dice, las advertencias que le hicimos ocurrieron tal cual se las dijimos. Me gustaría preguntarle a ambos, bueno, ha sido bastante sincero todo lo que se dijo acá, así que no le voy a pedir más sinceridad. ¿Están de acuerdo con el proyecto de sindicalización de la policía, Puyaro? Mire, creo que antes de empezar a discutir el proyecto de sindicalización de la policía tenemos que realmente desentrañar lo que sucedió días atrás en la provincia de Santa Fe, y en ese momento sí empezar a discutirlo. Pero digo, profundicemos muchísimo lo que sucedió, porque realmente tuvimos un conflicto institucional donde claramente se rompieron las cadenas de mando en la policía de la provincia de Santa Fe, que provocaron hasta una situación que hoy estamos pagando, y que todavía no terminó el coletazo o la onda expansiva de lo mismo. Vos fíjate que en el día de ayer yo me juntaba con 3 intendentes y 4 presidentes comunales y todavía nos estaban diciendo, mirá, nosotros tenemos, en función de un acuerdo que se lleva adelante con la policía, posteriormente con los empleados públicos, de un bono de 1.000 pesos, la FESTRAN nos está reclamando ese mismo bono a nosotros, y nosotros no tenemos para pagar aguinaldos. Entonces, un conflicto que arrancó en la provincia de Córdoba, que hoy están pagando intendentes y presidentes comunales y que no saben cómo van a hacer para pagar, o el aguinaldo o el bono, y van a tener
paro probablemente el día 6 o 7 de enero, porque están complicadas las finanzas de la comuna. Una vez que realmente veamos quiénes fueron los responsables políticos y también la justicia que pueda avanzar y realmente condenar o procesar a quienes fueron instigadores de todo esto, me gustaría avanzar con sinceridad en discutir la sindicalización de la policía de la provincia de Santa Fe. Creo, yo en términos generales estoy de acuerdo, indudablemente sin tener el derecho a huelga, porque tiene que ver con este servicio esencial. Y después sí encontrar un esquema de representación para tener interlocución que tenga que ver con la jerarquía, con las diferentes, uno o dos representantes por nivel de jerarquía, para que no se termine rompiendo la cadena de mando y poder empezar a llevar adelante un diálogo. Creo que uno de los temas centrales de este conflicto, como bien se dijo acá, eran 200 o 300 uniformados que llevaban adelante el reclamo, pero no había interlocutores. El Estado no tenía con quién hablar y permanentemente se le iba corriendo la raya, porque acordaba con uno alguna cosa, acordaba con el abogado y nadie respetaba, porque no, era todo sumamente anárquico. Bueno, creo que eso hay que pensarlo para que no vuelva a suceder y para que los reclamos de las fuerzas de seguridad puedan ser canalizados vía institucional. Pero indudablemente la sindicalización no puede traer aparejado el derecho a huelga. Acuña. No, coincido plenamente. Digo, tiene que ser una sindicalización sui generis, sin derecho a huelga. Me parece que hay que empezar a discutir esto, no sé si un sindicato, claro, pero sí una representación. Claro, porque bien marcaba Messinero, el problema más concreto, y en esto sí fue muy difícil para el gobierno, es que no sabía con quién discutía. O sea, acordaba con Juan y con Pedro, sí, y después Juan y Pedro decían, no, esto que dijo Juan y Pedro no era, volvían otros interlocutores. O en la mesa se sentaban exonerados, se sentaban gente que nunca fue policía. Exactamente. Entonces yo digo, me parece que algún grado de representación hay que buscarle, por lo que dije al comienzo. El disparador fue el problema del salario, pero hay otros componentes y otros reclamos que es necesario monitorearlos permanentemente y llevarlo adelante. Yo coincido, creo que tenemos la herramienta, creo que la herramienta está en la Ley de Emergencia de Seguridad y creo que hay que constituir esa comisión de seguimiento y poder aportarle al gobierno una visión política de la legislatura y esperar que el gobierno en realidad por lo menos nos escuche y lleve adelante esto. No, eso es responsabilidad nuestra, ¿no?, del Poder Ejecutivo, de constituir esa comisión que la ley nos faculta para constituirla y llevar adelante el seguimiento de la ley de emergencia. Bueno, esperemos entonces una esto se puede clara manifestación de todos los sectores, porque repito, ojalá, hace 3 meses que presenté la nota, no pude lograr constituirlo. Sí, no, pero la constitución de la comisión, ahora pienso, Maximiliano Puyaro, las sesiones ordinarias comienzan en mayo. ¿Sí? Y la actividad legislativa comienza en febrero, digamos. ¿Hay alguna posibilidad de acelerar esta conformación? Porque bueno, ya el gobierno, por ejemplo, anunció que la paritaria con los docentes y los estatales va a ser a finales de enero. Con este precedente. Bueno, la comisión también bicameral no tiene ningún problema con eso. No tiene problema. En realidad está habilitada por ley. Sí, creo que tenemos que avanzar. Nosotros no podemos estar mirando desde afuera lo que sucedió con este conflicto y lo que el conflicto trae aparejado, ¿no? Entonces tenemos que avanzar. Es como que estuvimos acostumbrados a tener una legislatura sumamente acartonada durante muchos años, que el legislador cumple el rol del legislador. Yo creo que los legisladores tenemos que tener un rol mucho más activo y proactivo para con la sociedad y las instituciones. Gracias a los dos por haber venido, por haber intercambiado opiniones. Creo que en la mayoría de los casos están de acuerdo, estamos de acuerdo, yo también me incluyo, pero me parece, y esto también los tres estuvimos de acuerdo, que el Ejecutivo debe dar muestra de que también le dolió y que el policía que no estuvo en el patrullero custodiando la ciudad, los bienes, la vida de los vecinos, existe una ley orgánica de la policía, existen un montón de elementos administrativos como para sumariarlos, como se suele decir, ¿no? Bueno, nosotros no mostramos en público lo que no hacemos en privado. La verdad que trabajamos mucho en la comisión y de verdad que hemos trabajado en conjunto y hemos trabajado con los asesores de cada legislador para dictaminar todos los temas que han sido propuestos por el legislador. Es decir, casi que la comisión no tiene temas por resolver, porque realmente hemos resuelto todos los temas y hemos girado a las otras comisiones y a la Cámara de Senadores los proyectos de ley que ya tienen media sanción por parte de diputados. Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias. Corte comercial.